que, digamos, aprender o recordar, ¿no? Para poder obtener, ¿no? La razón de ser de la base de datos relacionales, que es conseguir que las tuplas, ¿no? Basado en la data que ya tenemos almacenada, conseguir responder, son consultas específicas para resolver algún tipo de petición de información a través de nuestra base de datos relacional. Entonces, estas palabras clave o, digamos, palabras o comandos que existen para poder realizar estas operaciones tienen diferentes, ¿no? connotaciones, y habíamos estado viendo, pues, lo que era la operación dentro de lo que es álgebra relacional, que era la proyección, lo que era la selección, lo que era la proyección, perdón, el producto cartesiano. Y simplemente para recordar un poco, porque ustedes ya lo han revisado en el laboratorio que les dejé, habíamos visto pues la operación del select, ¿no? Que era pues para que nosotros podamos de alguna manera obtener este conjunto de tuplas, ¿no? En base a nuestro pedido o lo que nosotros que querramos de repente obtener. Entonces usábamos la palabra reservada select y acompañándonos de la palabra front para especificar, ¿no? Puntualmente indicar cuáles son las relaciones sobre las cuales vamos a aplicar digamos, esta separación de tuplas que cumplen una determinada condición, ¿no? Y nosotros también, o mejor dicho, ustedes en el laboratorio han puesto, pues, ¿no? Esta palabra reservada acompañada del comodín asterisco, que como por informática nosotros sabemos que implica de repente hablar, ¿no? Al momento de que ponemos asterisco es como decir todos, ¿no? Una cantidad global, digamos, ¿no? Un todo, un total. Entonces, también este comodín en nuestro andar, digamos, del lenguaje de SQL y todas las otras SQL que tengamos que ver, pues jugarán ese papel, ¿no? De permitir hacer una selección total de algo que cumpla aplicado pues a una tabla, en este caso la palabra o la relación llamada alumnos, ¿no? Indica que todos los que cumplen, ¿no? Todas las celdas o todas las filas, perdón, que están dentro de esta tabla tienen que ser mostradas, ¿no? Cuando usamos el comodín asterisco lo hacemos para esa razón. Nuestro select también nos va a ayudar, dependiendo de lo que queramos, a realizar versiones muy básicas o muy sencillas para de repente jugar con los campos que tiene nuestra tabla y hacer, por ejemplo, un select sacando en este caso un campo, pero usando otros dos para poder mostrar, digamos, en pantalla, ¿no? Algún tipo de operación rápida. Acuérdense que en el caso de un select, de un código que nosotros podamos poner, digamos, esta forma o esta sintaxis que se tiene para ese tipo de consultas siempre va a ser la misma en el sentido de que va de izquierda a derecha, ¿no? Colocando la palabra reservada y luego al lado izquierdo todos los parámetros que utilizan, ¿no? En este caso podemos jugar con esta palabra reservada, acompañarla y hacer una operación muy simple, ¿no? Como se aprecia allí, para poder hacer la consulta que en este caso de repente querramos de repente tener una consulta rápida, de algo rápido, ¿no? Basándonos pues en el uso de campos que ya tienen estos datos y que podemos usarlos en conjunto para obtener o mostrar solamente rápidamente en pantalla alguna operación o mostrarlo a una consulta. Entonces, en este caso se juega con eso y haciendo uso de esos campos, los operamos, ¿no? Y obtenemos un resultado. De esa manera nosotros podemos hacer o responder rápidamente a alguna consulta particular que se pueda dar, ¿no? Sin tener que estar jalando tantos campos, ¿no? Y directamente haciendo uso mediante un operador de estos campos, ¿no? Entonces podemos trabajarlo de esa manera y también podemos trabajarlo de otra manera, haciendo uso, pues, de operaciones como en este caso una resta también, y que obviamente y la palabra from siempre, bueno, tiene que estar ahí para indicarnos desde qué tabla o qué tablas vamos a usar, ¿no? Por ejemplo, para hacer en este caso sobre qué relación voy a trabajar y voy a aprender o perdón, a obtener, ¿no? El resultado que en este caso espero. ¿Ya? Entonces, básicamente el uso del select va por ese lado, ¿ya? Y también habíamos comentado acerca de otra palabra que también nos ayuda, más que nada para hacer una especie de proyección, que es lo que yo les había dicho la vez pasada que habíamos visto a nivel pues de una nomenclatura o en este caso haciendo uso de una palabra, un predicado especial con un símbolo especial que es la proyección, pero en este caso ya aplicado pues a solamente obtener las columnas que me interesan. Entonces habíamos visto que haciendo pues el llamado del select y la palabra distinct podemos hacer esta
proyección, ¿no? Entonces la operación teórica que habíamos visto basa sus conceptos para justamente hacer esta operación, ¿no? Hacer, digamos, de una tabla, sacar columnas que ayuden a responder, ¿no? Alguna petición puntual que yo quiera mostrar en pantalla, ¿no? En este caso, como ustedes pueden ahí apreciar en el ejemplo, se está usando la palabra reservada distinct para poder sacar las columnas que específicamente me interesan de toda la relación llamada alumnos, ¿no? Entonces también podemos usarlo de esa manera. La palabra where también ustedes la han visto porque han tenido que aplicarlo en el laboratorio pasado, donde especificamos que estamos indicando sobre qué o digamos en qué específicamente condición o valor importante se debe tomar o se debe basar para poder obtener algunas filas digamos, en un determinado contexto que se requiera. El where es una palabra que se utiliza justamente para hacer esa indicación y hacer esa aclaración, ¿no? Seguido, bueno, la condición que, digamos, se utilice para poder obtener las tuplas que utilicen o que se requieran o que se necesiten en un determinado momento. Solo para recordarles, solo para mencionarlo, si de repente ya ustedes, como ya les he dicho siempre, chicos, San Marquino es investigador, ya de hecho que ustedes ya tienen una tabla así, ya han buscado esa tabla, han buscado ejemplos, ¿no? Yo acá solo les comparto, ¿no? Cómo, qué variaciones podemos tener del famoso select, seguido de los operadores importantes, tanto de la parte de relacionales, que acá lo podemos ver, como ustedes pueden ver, mayor, menor y todas las operaciones hasta distinto que en este caso podemos utilizar para las combinaciones de operaciones que en algún momento ustedes requieran o necesiten hacer. Este es el otro grupo también de operadores que podemos manejar cuando trabajemos con la sentencia select, ¿no? En este caso, y juguemos de repente con una especificación y decir, no quiero que busque, y el where, que obviamente donde ustedes van a usar con estos comodines para hacer una condicional específica de lo que en este caso requieren hacer. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el operador AND, que es clásico, pero no todos ya lo conocemos, todo el mundo maneja esto, ¿no? Y el OR, por ejemplo, y también el diferencial, ¿no? Que es no. Ahí lo tienen ustedes, ¿no? Los ejemplos que están pegados a la derecha para que lo tengan un poquito más claro, sobre todo para el tema del aplicativo o la aplicación, digamos, de en el código, digamos, ¿no? Para que ustedes lo puedan poner y puedan hacer las pruebas correspondientes para poder conseguir esos resultados, ¿no? Entonces, de esa manera también podemos hacer un afinamiento sobre la consulta que queramos realizar y sobre la cual lo que queramos obtener, ¿no? Entonces, así como de todas maneras podemos usar para como que más, hacerle un poco más fina la consulta, ¿no? Hacerla un poquito más específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra between, que justamente lo que hace es especificar, ¿no? De repente dentro de un rango seleccionado que me interese, que haga una búsqueda específica, ¿no? Y de acuerdo a ello, podemos hacer condiciones como esta, ¿no? De que selecciono, por ejemplo, de todos los alumnos donde la edad se encuentra entre 21 y 40. 40, 48, no veo muy bien ahorita aquí. Pero sí, cuando tú colocas ello, ¿no? Afinas un poco más esta consulta, ¿no? Y con esta condición obtienes, como los pueden apreciar ahí a la derecha, la tabla resultante, donde se ha aplicado este filtrado, digamos, ¿no? Específico para la obtención de valores que, bueno, valga la situación de esta consulta, se está pidiendo. ¿Ya? Entonces, de esa manera también este operador nos ayuda para hacer ese tipo de, digamos, de filtrado, entre comillas, digo yo, ¿no? De separación de tuplas que cumplan una condición específica. También, una forma también para poder decir, ¿no? ¿Saben qué quiero que yo quiero que me busque, ¿no? Unos valores, ¿no? Que en este caso ya no tenga yo que especificar una condición en particular. Generalmente cuando son textos es esto, ¿no? Es el operador in, que también tú puedes poner al momento de hacer tu select, ¿no? Y le aplicas, ¿no? De tal manera que única y exclusivamente me pueda sacar, ¿no? Y podría de repente obtener
un valor que yo justamente requiero, ¿no? En esta sección ponen ustedes ahí un select asterisco from, lo que es lo clásico, pero luego lo colocan ahí where, ¿no? Y ponen el campo que me interesa, donde está ese campo, y en ese campo estén los siguientes valores, ¿no? Tal, tal, tal. Esto para poder también hacer una separación, una afinación en cuanto a lo que es el resultado que querramos obtener después de aplicar lógicamente esa sentencia. Entonces me interesa que únicamente me busque esos tres posibles valores en ese campo, ¿no? Ya no necesito más, porque lo que yo requiero en ese momento. Entonces de esa forma también podemos hacer una consulta select un poquito más especial, un poquito más poderosa, como se podría decir, dependiendo pues de lo que queramos obtener. Otro operador importante que también acompaña muchas veces a esta palabra select, ¿no? Y que se utiliza muchísimo, muchísimo, digo, y hasta ahorita, eh, sobre todo para aquellos que se van a dedicar, ¿no? A lo que es ya el tema de administración, no solamente de base de datos, sino también, digamos, administrar la base de datos como tal y la estructura de la misma, ¿no? Van a tener que trabajar y dentro de este lenguaje acomodarse muchas veces a utilizar esta sentencia. La sentencia like es la que nos ayuda a hacer unas búsquedas un poco más específicas, basadas en algún patrón X que nosotros querramos determinar. Mucho usamos esto cuando hacemos buscadores especiales, ¿no? Cuando queremos encontrar o preparar un buscador, ¿no? Que nos ayude a ubicar valores, digamos, determinados inicialmente por un valor específico al inicio, al centro o al final de la cadena, ¿no? Normalmente este like que se ve, ¿no? Es, como te digo, tiene muchas variables en el sentido de que digamos, tiene en muchos aspectos que podemos usarlo, ¿no? Y nos da justamente esa facilidad para poder acomodar ese comodín, ¿no? Para que pueda encontrar las tuplas que cumplan una condición. Ahí, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo, bueno, lógicamente dice, bueno, select nombre, apellido, ¿no? De la tabla de alumnos donde, bueno, en este caso el nombre, que esté comenzando, ¿no? Con la letra S, menciona ahí, ¿no? La letra S y que lo demás, que en este caso no interesa, ¿no? Es lo que está enmascarado de alguna manera con el símbolo del porcentaje, ¿no? Entonces no importa lo que siga, pero lo importante es que la primera sea la letra S de sol, ¿no? Entonces de esa manera también hacemos un afinamiento sobre algún tipo de datos que podamos tener y que podamos, realmente, querramos nosotros displayar. Entonces, por ejemplo, ahí dice que saque el nombre y apellido, el campo nombre y apellido, ¿no? De la tabla de alumnos, ¿no? Pero donde comience con la letra S. Bueno, y como ustedes podrán ver, los nombres que comienzan con S se ven en la tabla resultante del lado derecho, ¿no? Entonces, de esa manera, like ayuda a hacer una disgregación especial para las tuplas que me interesan. ¿Cómo yo puedo jugar con el like? Ahí más o menos en esta tablita les estoy colocando algunas de las variables que pueden manejarse sobre o al momento de acompañar, ¿no? Esta sentencia where, ¿no? Con esta palabra, ¿no? Podemos ahí jugar un poquito con la posición, repito, de los caracteres, ¿no? Y el asterisco, perdón, el porcentaje que nos ayuda a enmascarar lo que en este caso no es el campo que no necesito que cambie, ¿no? Si nosotros colocamos, en cambio, a los costados y ponemos inclusive guiones, que también van a ver ustedes en esa tabla, vamos a indicar que requerimos que quizás algún tipo de palabra esté, alguna palabra o algún número, o sea, esté en una posición dada y que lo demás posterior a él esté o no esté, de repente, no interese. Puede ser una posición intermedia, al final, de repente estamos usando todos los cuyos apellidos comienzan con Merino, se me puede ocurrir ahorita, ¿no? Y como tenemos tantos empleados merinos apellidados de esa manera, queremos hacer una separación sobre ellos, ¿no? Entonces, podemos jugar con el operador like para hacer ese tipo de, o digamos, de disgregación. Entonces, ahí les estoy colocando algunos ejemplos de esta primera tablita y el significado a la derecha. Como ustedes pueden ver ahí, inclusive en la cuarta fila, también tenemos lo que les mencionaba, ¿no? La posición o por posición, ¿no? Del carácter, querramos de repente displayar ello en pantalla. Entonces también ahí juega bastante lo que obviamente ustedes requieran, pues, ¿no? Lo que quieran encontrar. Entonces, más o menos eso lo van a ver cuando yo les pase ya la diapositiva un poquito para que puedan ir de repente haciendo las pruebas correspondientes. Otro operador que también se utiliza y que también apoya mucho al trabajo de este comando select, pues es order by.
En este caso, esta palabra reservada nos va a permitir hacer una pequeña, ¿no? Una pequeña, importante, o un importante ordenamiento por el orden de repente ascendente o descendente. Más que nada, como les digo siempre, para un tema de presentación de resultados, ¿no? Entonces, ustedes pueden preparar la consulta que luego ya posteriormente pondrán o colocarán en el módulo de búsqueda con la conexión a la base de datos y bueno, el display que tú requieras, ¿no? Y que también me ayudará pues a responder, como repito, la consulta que tengas que hacer en el momento dado. Entonces, en este caso, esta herramienta, Order by, nos ayuda a hacer ese ordenamiento, ¿no? Esa corrección. Así nuestra tabla, en este momento, la dada ya en la parte, digamos, ya dentro de nuestra producción, ¿no? La podamos ver desordenada, eso nos ayudará a hacer la muestra del resultado de una manera ordenada, ¿ya? Entonces, y así responder más rápidamente. Yo siempre sugiero, porque normalmente cuando uno comparte la data o tiene la data, a veces uno trabaja eh, con la misma que, bueno, va llenándose automáticamente y la misma puede estar de repente en desorden, ¿no? Entonces siempre acostúmbrense cuando muestren la información final a ponerla en modo ordenado de manera ascendente o descendente, dependiendo, pero bajo un orden. A pesar de que no aparentemente no haya una, digamos, una estructura que exista o que esté previamente definida, ustedes siempre acostúmbrense a ponerlo de manera ascendente o descendente. Siempre tomen un punto y digan, bueno, voy a presentarlo ordenado. Entonces, de esa manera también ayudan al equipo, cualquier parte o cualquier integrante del equipo le ayudan a hacer una búsqueda mucho más rápida o para enterarse más o menos también el patrón digamos, de llenado de la data de la base, perdón, de la tabla. Entonces, también es importante que tengan esas especificaciones claras y muestren la información como tal. Entonces, eso es una recomendación que les doy, ¿no? Otra palabra que también nos ayuda, ¿no? Para de repente tener, ¿no? La data dispuesta de alguna manera para facilitar su revisión, ¿no? Es la sentencia group by, que lo que hace también es hacer conseguir un resultado, ¿no? De datos, básicamente agrupada por una cantidad de filas o de valores similares que puedan darse. Entonces, de esa manera también hay un orden, ¿no? Digamos, una claridad en cuanto a lo que es la muestra de este resultado que aparecerá. Y es importante también tener, lógicamente, digamos, claro lo que yo requiero obtener. Ahora, esta palabra necesariamente requiere de unas subpalabras para poder trabajar, ¿no? El Group By trabaja con palabras, por ejemplo, con estas funciones de agregación que son, por ejemplo, max, ¿no? Que justamente también en algún momento lo puedan utilizar, ¿no? Y que también de repente les ayude a hacer una separación específica de algunas filas. Por ejemplo, yo quisiera tener de repente en un grupo, no sé, a ver, eh, qué empleados, hablemos pues de un contexto de empresa que vende muchos autos, por ejemplo, ¿no? Es muy importante de repente saber quién o cuál de los operarios o de los vendedores tienen de repente mayores ganancias digamos, mensualmente. Entonces yo puedo hacer un select max y, por ejemplo, de repente saber venta, ¿no? O dependiendo cómo esté estructurada tu base de datos, ¿no? Muestras en pantalla el valor que en este caso requiera yo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de esa manera también yo puedo facilitar algunas consultas, ¿no? Ya luego más adelante cuando ustedes lleven el otro curso de base de datos, ahí van a ver también que pueden hacer procedimientos almacenados, ¿no? Y de esa manera también pueden hacer consultas grabadas que luego ya llaman de manera directa o basadas en algún campo en particular. Entonces, bien, pueden o van a poder trabajar con triggers también, que también es otra herramienta, para que los puedan utilizar. Entonces, en este caso, esta palabra max, como les digo, va acompañada de la palabra select y ustedes especifican con qué o sobre qué campo se va a aplicar esta palabra o este valor máximo que va a ser mostrado en pantalla. Obviamente, si hay un max, hay un min, ¿no? Lógico, también. Esta palabra reservada, lógicamente, hará la operación contraria, ¿no? Por ejemplo, de repente las empresas o dependencias que no han requerido, ¿no? O que han tenido menos pérdidas, ¿no? De repente digo, se me ocurre ahorita pensando, ¿no? ¿Dónde lo puedo aplicar, ¿no?
en las ventas mensuales o menos cambios de personal, por ejemplo, ¿no? Podría utilizarlo para encontrar de repente en ese momento y displayar eso solamente, porque a veces yo, como les digo, acompaño un módulo, ¿no? Creo aquí la estructura y yo luego la llamo, porque ya está mapeada para que solamente me obtenga el resultado, ¿no? En ese momento cuando se ejecute. Entonces yo puedo utilizar esta herramienta también para poder hacer la muestra de un valor mínimo dentro de obviamente un campo específico que obtenga números, lógicamente, para mostrar de acuerdo al valor o tener el más chico, ¿no? Otra también que es importante, que también la utiliza mucho, es el ABG, como su nombre lo dice, es un promedio, no es la que permite obtener el promedio de un campo específicamente, ¿no? Y ese me va a dar el valor promedio de todo, ¿no? Haciendo uso de un valor máximo y mínimo, tiene un promedio, ¿no? Entonces, de esa manera también trabaja esta estructura y la pueden aplicar también sobre algún campo, lógicamente numérico, para obtener las filas que en este caso, el promedio de todas las filas, ¿no? Me va a ayudar digamos, a conseguir. Otras funciones que también podemos usar para trabajar aquí, dentro obviamente con Select, es la palabra count. También la utilizan mucho, por ejemplo, para saber cuántos cumplen con determinada condición, por ejemplo, ¿no? Cuántos vendedores o cuántos empleados o cuántos alumnos se han matriculado de repente en este semestre a comparación del semestre anterior. Entonces podríamos usar un count para saber quiénes cumplen con una condición de repente particular, ¿no? Y de esa manera también depuramos mejor nuestra consulta, ¿no? O sabemos a cuántos vamos a tener que de repente habilitarles, no sé, bueno, el acceso, se me ocurre, a la plataforma, no a una plataforma, para saber cuántos son, por ejemplo, ¿no? De un total. Entonces también esta herramienta, esta palabra reservada nos ayuda para ese trabajo, ¿no? Ahora, aquí también, por si acaso, nosotros también podemos especificar, ¿no? ¿Cuántos en este caso, cuando ponen ¿cómo se llama? El asterisco, ¿no? Es para que cuente cuántas cumplen en total, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De toda la condición que yo pueda poner, cuántos cumplen, ¿no? Incluso mostrando también los valores repetidos o los valores null también, ¿no? Entonces, podríamos usar el asterisco para esa operación, dependiendo, pues, de lo que ustedes quieran conseguir. Ya aquí también utilizamos, ¿no? Una estructura un poquito más grande, como ustedes pueden apreciar allí, ¿no? Cuando hablaba yo del group by, hace un momento lo mencionaba, ¿no? Cuando ya ustedes hayan, digamos, armado su selección con sus consultas, con los campos, si quieren sumar campos, en fin, la palabra group by lo que va a hacer es, de acuerdo a lo que tú le pongas después de la palabra group by, te va a separar, ¿no? En base a ese nombre, a ese elemento que tú escojas, va a separar las filas y las va a poner, digamos, de esta manera acomodadas, ¿no? Por esa condición que te especifiques. Acá, por ejemplo, te están diciendo, no, selecciona la columna nombre y suma su salario, ¿no? En vas a sumar todos los salarios, ¿no? Lógicamente de esa persona, de la tabla empleados agrupados por el nombre. El nombre va a ser el campo que me va a ayudar a ordenar esta nueva tabla con su resultado, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Lo que está haciendo acá, ¿no? Es que todos los nombres repetidos bajo un solo nombre, ¿no? Y el salario la suma de los salarios, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo o lo que haría en este caso nuestra palabra reservada group by, ¿ya? Entonces, de esa manera también podemos afinar nuestras consultas, ¿ya? Bueno, aquí también tenemos otra forma, agrupados, ¿no? Por el país, ¿no? En este caso, donde, bueno, viven, ¿no? Simplemente con la ID del país que tienen. Y luego hay otra estructura, otra palabra que también es importante y que es interesante también, ¿no? Y que también ayuda a afinar nuestras consultas, que es la sentencia having, ¿no? En este caso, siempre having espera que haya resultado de repente después de haber hecho como una separación previa, y lo que hace es, en base a una condición que tú le dices, hace también, selecciona los valores, ¿no? Y de esa manera también los muestra, para que más o menos lo vean acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo, ¿no? Me está diciendo agruparlo por país, ¿no? En esta consulta, lo primero que hace, pues,
es separar y saber cuántos, por ejemplo, cuántos hay de las personas, ¿no? Y se agrupan por países para que muestren cada persona o cada cantidad de personas que son por cada país. Pero cuando ponen el having, ¿no? Que es una palabra como que me ayuda de repente a hacer de todo lo que ya encontré, ¿no? Agrupado por, bueno, lo que voy a hacer es sacar de ese grupo que ya he separado todos aquellos que sean, no sé, por ejemplo en este caso, ¿no? Que sean mayores a uno, ¿no? Entonces, como los que tienen más de una persona, ¿no? Si por lo menos tienen más de uno, los vamos a considerar en ese nuevo resultado, que es lo que podemos ver aquí en nuestra pantallita, ¿no? Los dos de Argentina, los que tienen solamente más de uno, son los que van a aparecer. Entonces, ya es como que refinas, ¿no? La consulta que haces, ¿no? Lo haces un poquito más, más finita, ¿no? Entonces, puedes controlar más condiciones haciendo uso de un Javi, ¿no? Ya eso también ya lo hemos visto, ¿sí? Se acordarán que también ya lo hemos visto, ¿no? La palabra as, ¿no? Que es este comando, digo yo, ¿no? Que hace un cambio temporal del nombre de una columna, que ya lo habíamos visto, que era más que nada con la finalidad de solamente mostrar, ¿no? Era para eso, ¿no? Para mostrar el resultado, haciéndolo, digamos, poniéndole otro nombre, ¿no? En algunos casos, más que nada es por un tema de muestra, siempre para el resultado, para que se vea en un reporte con otro nombre, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ya están viendo que se está haciendo un select nombre como nombre de alumno, o sea, este campo que en nuestra base se llama nombre de una manera bien simple, al momento de mostrarlo en pantalla, quiero que aparezca como nombre alumno, o sea, quiero que salga de esa manera, ¿no? Mi campo realmente se llama nombre, pero ante el visor o ante el resultado va a llamarse nombre de alumno, ¿no? Esto sirve mucho, sobre todo cuando hay bases de datos que ahorran mucho en el tema del nombre, ¿no? Por un tema de manejo de la performance, ¿no? Entonces, por eso es que le hacen el nombre más corto o le ponen a veces numeritos, o depende, pues, ¿no? Cómo lo manejan en la base de datos o ponen mucha abreviatura. Entonces, como tú sabes de qué o para qué sirve el campo, puedes hacer que se muestre en pantalla bajo un esquema y que obviamente te va a ayudar a ti y a la persona que acceda a esta consulta y de esa manera se muestra como tú quieres. La palabra as, entonces te va a ayudar para hacer ese tipo de renombre, ¿ya? Ya lo habíamos visto en nuestra álgebra relacional. Ya por lógica también, así cuando tengamos que hacer muestras de numéricas y con promedios, por ejemplo, ¿no? Entonces, la palabra round es más que nada para hacer un redondeo de decimales. Queremos que no aparezca con todos sus decimales, hacemos un redondeo y lo podemos poner, ¿ya? Eso también lo puedes hacer con esta sentencia aplicada sobre un promedio, ¿no? Que ya lo hemos visto que está vigente. Limit también es, por si acaso, una herramienta que algunos utilizan porque queremos de repente obtener, ¿no? De las listas, perdón, de las filas que tengamos, de repente como un resultado o en una tabla, de repente queremos aplicar, no se me ocurre, ¿no? Vamos a regalar un bono tal, a las 10 primeras personas que se inscribieron en nuestro concurso, se me ocurre, ¿no? Y entonces tú revisas la tabla donde tienes la información de las inscripciones, ¿no? Y ahí justamente puedes decir, bueno, quiero que salgan solo de los 500, 600 que se han inscrito, solo quiero los 10 primeros, por ejemplo, ¿no? Entonces tú pones un límite y luego colocas la cantidad de filas que quieres y de esa manera también puedes hacer una muestra más consistente, más fina de la respuesta que quieras obtener. Entonces también eso para que lo tengan en cuenta y que lo puedan usar. Bien, también la semana pasada también, les pedí que aplicaran, ¿no? Dentro de lo que son las sentencias, ¿no? Que estamos viendo, el de Mele, eh, las palabras reservadas para poder hacer esa operación. Cuando ustedes han aplicado, lógicamente, cada vez que ustedes ponen un comando y lo ejecutan, siempre aparece el sistema de ayuda, ¿no? De MySQL indicándote el código, ¿no? Que es el que se utiliza para hacer esta operación, ¿no? Todo tienes que hacerlo, ¿no? La misma aplicativa, después de haber trabajado de manera gráfica y armado la tabla, la base de datos y todo, con sus campos y demás, te sale, ¿no? Al momento que estás grabando, te sale pues la pantalla donde te dice
que has debido de usar esta estructura para poder llenar. Ahí también se han dado cuenta cuando han puesto, por ejemplo, los datos en las tablas, que se utiliza la palabra insert, que es justamente esta palabra reservada para hacer uso o el ingreso de datos sobre los valores que específicamente existen en los campos que se han definido en la base de datos. La sentencia insert tiene, pues, lógicamente una palabra que te ayuda, pues, ¿no? A decirle, oye, insert into, ¿no? Y luego colocas el nombre del campo, en este caso de la tabla, perdón, de la tabla, por eso el nombre de la tabla donde vas a hacer, y luego entre paréntesis pones los campos que tienen que ser tal cual están definidos en la tabla, ¿no? Si tengo tres, tienes que poner tres, separados, pues, lógicamente por una coma, y después de eso colocas los valores. ¿Cómo? Diciéndole la palabra la reservada, valores. Y ahí donde tú, entre paréntesis, vas colocando uno a uno los valores que tú quieres que estén dentro de esta tablita, ¿no? De esa manera ya haciendo uso de esta herramienta, lógicamente que esto lo haces cuando creas tu tablita, que también con palabras reservadas, entonces peleada también puedes hacer. ¿Ya? Entonces, esta estructura me ayuda a agregar valores en mi tabla, que en este caso voy a trabajar. Otra, antes que se me pase, otra operación que también podemos hacer en nuestra álgebra relacional a nivel de álgebra relacional estoy hablando ahorita, estoy mencionando, es esta operación llamada división, ¿no? Cuando yo, digamos, hago una división de una relación con respecto a otro, siempre manda la que está al lado izquierdo, ¿no? La primera tabla, porque esa es la que quiero que digamos, se vea en la otra. Entonces busca, ¿no?, las dos relaciones que ambas se encuentren emparejadas, ¿no? Que R, con todas sus filas, se encuentre emparejado con todos los valores de S. O sea, la que está a la izquierda, por eso les digo, es la que manda sobre la de la derecha. Si tú estás, o si R tiene las filas iguales que la S, esas son las que salen. El resto no aparece. Traducción, acá está. Lo que quiero decir es esto, ¿no? Observen ahí los ejemplos, ¿no? Como puedes ver, tienes una tabla llamada alumnos y la tabla materias 1, 2 y 3. Si tú haces una división de alumnos, por ejemplo, con materia 1, lo que va a hacer es buscar en alumnos todos aquellos que sean materia BD, ¿no? Entonces, ya eso es única y exclusivamente los va a mostrar. ¿Qué pasa si yo quiero hacer la operación de división entre alumnos y materias 2? Lo va a pasar lo mismo, va a suceder tal cual. Y en este caso me saldrá Laura, Marina y Santiago, porque son los que tienen BD y también tienen TELENG, por si acaso. Ya tienen que hacer eso. Y en el caso de alumnos con materia 3, pues lógicamente te pide BD, PLP y TELENG. Entonces también igual, me va a buscar todas aquellas materias BD, PLP y TELENG. Va a buscarlas y esas son las que van a displayar, ¿no? Es un poquito más, como que colamos un poquito más, ¿no? Entonces también podemos usar esa herramienta para poder trabajar y hacer. Bueno, en SQL no lo vemos, no se ve como división, pero como tal, por si acaso, a nivel de álgebra relacional, sí lo vemos, por si acaso. Ya, entonces es importante que también lo manejen y lo tengan en consideración. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo de la estructura de división, ¿no? Como les digo, a nivel de álgebra relacional sí existe, ¿ya? Y ahora vamos a usar otras palabras, otras operaciones que están dentro del grupo de multitablas, ¿no? Que necesito por lo menos más de una tabla para poder trabajar con ellos. Ya para llegar a este punto es muy importante que ya efectivamente haya una relación, lógicamente, entre estas tablas y también pues se siga pues lo que se da que tengan las mismas cantidades de columnas, en fin. Pero lo que va a hacer, o lo que se va a hacer es unir esas tablas. Si bien de manera, yo siempre digo de manera física, no existen, ¿no? No están unidas, perdón. Con estas operaciones lo que hacemos es unirlas, ¿no? Y ¿qué va a ser un inner join? Va a poner todas las tablas, o perdón, todas las filas que tengan un valor en común, ¿no? Si es que están en ambas, entonces eso es lo que sale, por ejemplo, en un inner join, ¿ya? Entonces, esta herramienta lo que hace es hacer esta operación para poder mostrar ese resultado. Por ejemplo, ahí tienen ustedes la consulta, estamos hablando de un select, ¿no? Y luego lo que hace es de sacar todas las filas, ¿no? Y después dice, de la tabla 1, le hacemos una y la tabla 2, lógicamente, tienen una relación,
tienen la misma cantidad de columnas, y luego dice, ¿no? On. Bueno, lógicamente haya un campo de la tabla 1 que sea igual al campo de la tabla 2, ¿no? Todos aquellos que cumplen con esa condición van en la pantalla. Ya los he dicho, ¿no? La cantidad de columnas de preferencia tienen que ser las mismas, ¿ya? Y estamos jugando aquí a través, ¿no? De un campo, que en este caso es el ID. Profesores ID, concursos ID profesor, ¿no? Entonces, al momento de tú hacer este join, bueno, aquí le está diciendo, ¿no? Vas a sacar todos aquellos cuyo ID de profesor sea igual a en la tabla cursos, ¿no? El ID profesor también. ¿Con qué finalidad? Pues lógicamente para saber, por ejemplo, qué alumno está llevando un curso en particular. La idea del join es para eso, ¿no? En este caso, el resultado, como ustedes pueden ver, está allí, ¿no? Sale el nombre del alumno y luego sale, obviamente, en qué curso está. Si aplicamos el línea join, podemos mostrar todos los nombres de los profesores, ¿no? Junto, obviamente, al curso que dan. Y de esa manera ver quién lo dicta, ¿no? De esa manera también lo que he dicho, ¿no? De esa forma podemos hacer o podemos responder, ¿no? Consultas un poquito más especiales y más específicas. Solamente hay que tener en cuenta que los campos deben estar relacionados. ¿Ya? Eso nomás ténganlo en cuenta. ¿Ya? Left join, las que vienen ahorita son dos funciones que hacen lo mismo, ¿ya? Que hacen lo mismo, pero tienen una ligera, digamos, indicación. Y es que left join lo que hace es, en este caso, muestra todos los registros de la tabla de la izquierda que coincidan con la de la derecha. Pero si no coinciden, lo que hace es poner una respuesta ahí, un null, ¿no? La palabra null. En el ejemplo lo van a ver un poco mejor, ¿no? Igual vemos que tiene que tener una cantidad de columnas, pero en el caso del resultado, ¿no? Cuando yo hago el left y pongo lo mismo que el anterior ID, cursos con ID profesor, efectivamente hace el match. Pero como por ejemplo no está ni la profesora María, en este caso, no se encuentra de repente asignada la profesora Mariela y el profesor Francisco, no tienen un curso asignado en cursos, le pone la palabra null, ¿ya? Es porque no encontró valor, entonces es lo que va a pasar, ¿no? Esta operación la puedes usar para hacer chequeos, por ejemplo, ¿no? De asignación, como en este caso de profesores, asignación de carga lectiva, asignación de compra, de bono de compra, en fin. Estoy hablando ahorita en el aire, pero de acuerdo al contexto, a la realidad, nosotros podemos aplicar esta operación y de esta manera hacemos una consulta pareja, ¿no? Entonces, en el caso de resultados, ahí ustedes pueden ver, ¿no? El nombre del profesor, ¿no? Y el curso que dicta. ¿Ya? Entonces, de esa manera también usamos a nuestro amigo left join. Y right, que por lógica hace lo contrario, ¿no? Hace al revés, ¿no? Que en este caso, lógicamente, tiene pues razón y a la tabla de la derecha sobre de la izquierda, ¿no? Reducido, ahí está. Yo siempre hablo y digo, no, pero ¿cómo lo vemos? Lo vemos en el ejemplo, ¿no? Entonces también, por ejemplo, en el caso, en el curso de natación, ¿no? No tenemos un profesor. Entonces, no está asignado, ¿no? En ese curso, ¿no? No hay. Y por ende tampoco en el resultado va a aparecer. Entonces, de esa manera también podemos hacer uso de esta operación. Ya. Bien, entonces, en esta partecita que ya ustedes ya conocen, porque lógicamente siempre hacemos, para que no se aburran, siempre digo, ¿no? No se aburran. Los ejercicios que vamos a ver ahora, en verdad, son para que ustedes los puedan realizar en grupo, ¿ya? Un trabajo grupal, como siempre hacemos, y luego ya les paso el laboratorio, que sería la segunda parte de la clase de hoy. En este ejemplo, a ver, lo que les estoy pidiendo es hacer, ¿no? En base a esta relación que ustedes pueden ver de creador con personajes, ¿no? Miren ahí ustedes bien,
y obviamente cuál es la llave foránea y todo lo demás, en base a lo que ustedes están apreciando, van a responder unas, unas cositas, van a realizar una serie de operaciones. Por ejemplo, aquí, en el caso de la primera pregunta, me pide que inserte estos datos en mi tabla creador, ¿ya? Entonces van a ir avanzando esto, ¿no? Si quieren lo hacen con código, si quieren lo hacen gráficamente, que también está bien, no hay problema, porque igual el código me va a aparecer y les pedí que lo graben, pero bueno, ahí les va a salir. Y luego vamos a ir a preguntar algunas preguntas que están acá. Lo que les pide eliminar lo van a dejar porque en realidad es como una palabra que aún no lo hemos visto porque eso es parte del otro lenguaje que todavía no hemos visto. ¿Ya? Si les piden eliminar, no lo van a hacer. Por ejemplo, acá ya tienen el otro caso, ¿ya? Y aquí sí hay otras cosas, no les piden eliminar, ¿no? Y alguno por ahí seguramente mentalmente ha dicho, ¿no? Pero en realidad la idea de estos ejercicios es que ustedes puedan practicar, ¿ya? Entonces, tenemos el caso número 1, que es bien sencillo porque tiene solamente 2 tablitas y luego, bueno, vamos llenando. Yo les pido, ¿no? De manera, ¿no? Encarecida, que intenten utilizar el código como en este caso sería insert, ¿no? Insert into y luego poner el nombre de la tabla, en fin, los valores que van, obviamente, va a llenar, ¿no? La data en la tabla. Yo les pido, por favor, que traten de aplicar eso. Lo otro también no estaría mal, pero si pueden hacerlo de modo en código, mejor, ¿no? Porque se acostumbren y no les sorprenda, sobre todo, ¿no? Al momento de aplicar. ¿Ya? Entonces, no sé si está claro. La primera tarea sería esta, ¿no? Su tarea grupal de hoy. Y, y ya, luego realizan el otro ejercicio, el caso número 2. Javi también como para que se pongan. La pregunta de eliminar lo dejan, eliminar no lo hacen, ¿ya? Y el primer caso y el segundo caso, ¿ya? Vamos trabajando y yo voy a estar conectada para que si tuvieran alguna X razón, pregunta, aunque no creo, pero igual aquí voy a estar conectada, ¿ya? Para el trabajo grupal, yo creo que a las, a ver, 6:15, mm, sí, 6:15, 6:20, exagerando, ya pueden ir colocando sus evidencias para ir viendo cómo van trabajando, ¿ya? Caso uno y caso 2. Voy a subir también la teoría para que también lo tengan, ya para que justamente de ahí puedan revisar bien también los enunciados.